Era una tarde tranquila, el tipo de tarde que invita a perderse por caminos menos transitados, lejos del bullicio de la ciudad. Mi pareja, Marta, y yo, Luis, habíamos decidido tomar un desvío por una carretera poco concurrida, buscando un poco de paz y la promesa de un paisaje que nos recordara por qué amábamos tanto nuestras escapadas improvisadas. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un anaranjado intenso que se reflejaba en el asfalto. Con las ventanillas del coche bajadas, el aire fresco de la tarde nos envolvía, llenando el interior del vehículo con el aroma de los pinos que bordeaban la carretera. Era un momento perfecto, uno de esos instantes que se graban en la memoria por su simplicidad y belleza. Mientras conversábamos sobre el día, riendo y disfrutando de la compañía mutua, algo captó nuestra atención. A un lado de la carretera, un perro solitario, sucio y visiblemente asustado, se encontraba parado. Su pelaje, enmarañado y lleno de polvo, no lograba ocultar su evidente estado de abandono. Sus ojos, de un marrón profundo, nos miraban con una mezcla de esperanza y desesperación, como si supiera que éramos su única oportunidad de ayuda. ¿Lo ves, Luis?, preguntó Marta, señalando al perro con preocupación en su voz. Sí, lo veo, respondí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Había algo en la forma en que nos miraba que me resultaba imposible ignorar. Reduje la velocidad y nos detuvimos a unos metros del perro. Apagué el motor y nos quedamos en silencio por un momento, observando cómo el animal nos miraba, sin moverse, pero claramente atento a cada uno de nuestros movimientos. Parece que está perdido, dijo Marta, su voz suave pero decidida. O abandonado, agregué, sintiendo una punzada de tristeza. La idea de que alguien pudiera dejar a un ser tan indefenso en medio de la nada me resultaba incomprensible. Nos miramos, compartiendo un entendimiento tácito. Sabíamos que no podíamos dejarlo allí. Algo en su mirada nos había tocado profundamente, despertando un instinto de protección que no podíamos ignorar. Vamos a ver si se deja acercar, sugirió Marta, ya abriendo la puerta del coche. Salimos del vehículo con cautela, moviéndonos lentamente para no asustarlo. El perro, aunque desconfiado, no mostró signos de agresión. Se mantuvo en su lugar, observándonos con atención, como si estuviera evaluando si éramos dignos de confianza. «Hola, chico», dije en un tono suave, arrodillándome para parecer menos intimidante. Marta se acercó a mi lado, extendiendo una mano hacia el perro. «No queremos hacerte daño», añadió Marta, su voz llena de ternura. El perro inclinó la cabeza ligeramente, sus orejas moviéndose en respuesta a nuestras voces. Lentamente, dio un paso hacia nosotros, su cola moviéndose apenas, como si quisiera creer que realmente estábamos allí para ayudarlo. Marta y yo intercambiamos una mirada de alivio. Sabíamos que habíamos ganado un poco de su confianza, y eso era un buen comienzo. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer para asegurarnos de que estuviera a salvo. Y creo que nos dejará ayudarlo, dije, sintiendo una chispa de esperanza. Sí, pero debemos ser cuidadosos, respondió Marta, siempre la más prudente de los dos. Nos quedamos un rato más allí, hablando suavemente al perro, permitiéndole acostumbrarse a nuestra presencia. Poco a poco, se acercó lo suficiente como para que Marta pudiera acariciar su cabeza suavemente. El perro cerró los ojos por un momento, como si disfrutara del contacto humano que probablemente no había sentido en mucho tiempo. Vamos a llevarlo con nosotros, decidí finalmente, viendo cómo el perro se relajaba bajo el toque de Marta. Sí, no podemos dejarlo aquí, concordó Marta, sonriéndome con complicidad. Con cuidado, abrimos la puerta trasera del coche y, tras un momento de duda, el perro saltó dentro, acomodándose en el asiento como si supiera que ese era su lugar. Nos miró una vez más, esta vez con una expresión que parecía agradecimiento. Mientras nos poníamos en marcha, no podía evitar sentir que este encuentro inesperado era el comienzo de algo más grande. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero estaba seguro de que este perro había entrado en nuestras vidas por una razón. Con el perro acomodado en el asiento trasero, Marta y yo intercambiamos una mirada de satisfacción. Habíamos tomado la decisión correcta, pero ahora venía la parte difícil, asegurarnos de que estuviera bien y encontrarle un hogar, si es que no tenía uno. El sol continuaba su descenso,
y la luz dorada de la tarde bañaba el interior del coche, creando un ambiente cálido y acogedor. ¿Cómo deberíamos llamarlo?, preguntó Marta mientras giraba su cuerpo para observar al perro, que nos miraba con una mezcla de curiosidad y cansancio. No lo sé, ¿qué tal, Max?, sugerí, pensando en un nombre que siempre había asociado con perros fuertes y valientes. Max suena bien, respondió Marta, sonriendo. El perro levantó ligeramente las orejas al escuchar el nombre, como si estuviera considerando la posibilidad de que ahora él era Max. Con el coche en marcha, nuestra primera prioridad era encontrar un veterinario cercano. No sabíamos cuánto tiempo había estado Max en la carretera, ni en qué condiciones se encontraba realmente. La carretera por la que viajábamos era poco transitada, con pocas señales de civilización a la vista, lo que hacía nuestra búsqueda un poco más complicada. Voy a buscar en el GPS, dijo Marta, sacando su teléfono. Debe haber algún pueblo cerca. Mientras Marta navegaba por el dispositivo, Max se acomodó en el asiento trasero, apoyando su cabeza sobre sus patas delanteras. Parecía más tranquilo ahora, como si supiera que estaba a salvo. Aquí hay uno, anunció Marta después de unos minutos. Está a unos 20 minutos de aquí. Es un pueblo pequeño, pero tienen una clínica veterinaria. Perfecto, vamos allá entonces, respondí, acelerando un poco el ritmo para llegar antes de que anocheciera. Durante el camino, Marta y yo hablamos sobre lo que haríamos después de asegurarnos de que Max estuviera bien. Aunque ambos sabíamos que no podíamos quedárnoslo permanentemente debido a nuestras circunstancias personales, estábamos decididos a encontrarle un hogar donde pudiera recibir el amor y el cuidado que merecía. Y quizás podríamos preguntar en el pueblo si alguien lo reconoce, sugirió Marta. Tal vez escapó de alguna casa cercana. Y sí, es una buena idea. Aunque, por su aspecto, parece que ha estado solo por un tiempo, observé, pensando en el estado de su pelaje y su delgadez. Finalmente, llegamos al pequeño pueblo, un lugar pintoresco con calles empedradas y casas de colores pastel. La clínica veterinaria estaba ubicada en una esquina, con un letrero que anunciaba su presencia de manera discreta pero clara. De aquí estamos, Max, dije mientras estacionaba el coche frente a la clínica. Max levantó la cabeza, observando el nuevo entorno con interés. Marta abrió la puerta trasera y, con un poco de persuasión, logró que Max bajara del coche. Aunque aún mostraba signos de desconfianza, parecía dispuesto a seguirnos. Entramos en la clínica, donde una recepcionista nos recibió con una sonrisa amable. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles?, preguntó, notando inmediatamente a Max. Hola, encontramos a este perro en la carretera y queríamos asegurarnos de que esté bien, explicó Marta. ¿Podría verlo un veterinario? Por supuesto, déjenme ver si el doctor está disponible, respondió la recepcionista, levantándose para ir a buscar al veterinario. Mientras esperábamos, Max se sentó a nuestros pies, observando todo a su alrededor con curiosidad. Parecía entender que estábamos allí para ayudarlo, y su comportamiento tranquilo nos dio cierta tranquilidad. Es un buen chico, dije, acariciándole la cabeza. Sí, lo es. Espero que esté bien, respondió Marta, sus ojos reflejando la preocupación que ambos sentíamos. Poco después, el veterinario apareció, un hombre de mediana edad con una expresión amable y profesional. Nos saludó y nos llevó a una sala de examen, donde comenzó a revisar a Max con cuidado. Parece que ha estado solo por un tiempo, pero no tiene heridas graves, dijo el veterinario después de un rato. Está un poco desnutrido y deshidratado, pero con un poco de cuidado y buena alimentación, debería recuperarse bien. Marta y yo suspiramos aliviados al escuchar el diagnóstico. Max nos miró, como si supiera que estábamos hablando de él, y movió la cola ligeramente. Y gracias, doctor. ¿Hay algo más que debamos hacer por él?, pregunté, queriendo asegurarme de que no nos faltara ningún detalle. Solo asegúrense de que tenga agua y comida adecuadas. Y si no encuentran a su dueño, pueden considerar llevarlo a un refugio o buscarle un hogar, sugirió el veterinario, sonriendo. Al salir de la clínica, nos sentimos más optimistas. Max estaba sano y ahora teníamos un plan para ayudarlo a encontrar un hogar.
mientras conducíamos de regreso, Marta y yo discutimos sobre cómo podríamos difundir la palabra en el pueblo al día siguiente. Podríamos hacer algunos carteles, sugirió Marta. Que quizás alguien lo reconozca. Buena idea. Y si no, siempre podemos preguntar en el mercado local, respondí, pensando en las posibilidades. Max, ahora más relajado, se había acomodado nuevamente en el asiento trasero, mirando por la ventana como si disfrutara del paisaje. En ese momento, supe que, aunque el camino por delante podría ser incierto, estábamos haciendo lo correcto. Con Max acomodado en el asiento trasero, Marta y yo nos dirigimos de nuevo hacia la carretera. Habíamos decidido pasar la noche en el pequeño pueblo, ya que no tenía sentido seguir conduciendo hacia casa con la oscuridad cayendo y Max todavía adaptándose a nosotros. Además, queríamos aprovechar la oportunidad para preguntar a los lugareños si alguien conocía al perro. Mientras nos alejábamos de la clínica veterinaria, Max comenzó a mostrar un comportamiento curioso. Se levantó del asiento, miró por la ventana con una intensidad inusual y comenzó a gemir suavemente. Era como si quisiera decirnos algo, como si estuviera tratando de comunicarse de una manera que no podíamos entender del todo. ¿Qué le pasa?, preguntó Marta, girándose para observarlo. No lo sé, pero parece inquieto, respondí, observando cómo Max fijaba su mirada en el paisaje que pasaba rápidamente. Decidimos seguir conduciendo, esperando que el movimiento del coche lo calmara. Sin embargo, su inquietud solo aumentó. Max comenzó a moverse de un lado a otro, sus gemidos se hicieron más urgentes, y finalmente, se detuvo mirando por una de las ventanas, ladrando suavemente. Parece que quiere ir en esa dirección, observó Marta, señalando hacia un camino rural que se desviaba de la carretera principal. Es extraño, pero tal vez deberíamos seguirlo, sugerí, sintiendo una curiosidad creciente. Algo en el comportamiento de Max me decía que no era un simple capricho. Marta asintió, y con un giro suave, dirigí el coche hacia el camino rural. El camino era estrecho y serpenteante, bordeado por altos árboles que formaban un túnel verde sobre nosotros. A medida que avanzábamos, Max permanecía atento, su mirada fija en el camino por delante, como si supiera exactamente a dónde quería ir. «Que esto es realmente extraño, Luis», dijo Marta, su voz una mezcla de emoción y nerviosismo. «Lo sé, pero tengo la sensación de que deberíamos seguir adelante». «Quizás hay algo que necesita mostrarnos», respondí, compartiendo su mezcla de emociones. El sol se había puesto por completo, y la única luz que teníamos era la de los faros del coche, iluminando el camino frente a nosotros. A pesar de la oscuridad, había algo reconfortante en la tranquilidad del lugar, el tipo de silencio que solo se encuentra lejos de la civilización. Con cada kilómetro que avanzábamos, el camino parecía llevarnos más profundamente en el bosque. Max, por su parte, permanecía tranquilo pero vigilante, como un guía que sabe exactamente a dónde se dirige. ¿Crees que estamos yendo a algún lugar específico?, preguntó Marta, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. No lo sé, pero tengo la sensación de que vamos a descubrirlo pronto, respondí, tratando de mantener mi voz calmada. Después de lo que parecieron interminables minutos de conducción, el camino se abrió finalmente a un claro en el bosque. Allí, bajo la luz de la luna, pudimos ver lo que parecía ser una cabaña antigua, parcialmente cubierta por la vegetación. Max comenzó a ladrar con más intensidad, moviéndose en el asiento como si quisiera salir del coche. Marta y yo nos miramos, sorprendidos por la escena que se desarrollaba ante nuestros ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marta, su voz llena de incertidumbre. Creo que deberíamos ver qué hay allí. Max parece saber algo que nosotros no, respondí, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Apagué el motor y salimos del coche, con Max saltando detrás de nosotros, corriendo hacia la cabaña como si fuera su destino final. Marta y yo lo seguimos, nuestras linternas iluminando el camino mientras nos acercábamos a la estructura. La cabaña, aunque claramente abandonada, tenía un aire de misterio que nos atraía. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta de madera mostraba signos de haber estado cerrada durante mucho tiempo. Max se detuvo frente a la puerta, ladrando con insistencia, como si quisiera que entráramos. ¿Deberíamos entrar?, preguntó Marta,
su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Y creo que sí. Max nos trajo aquí por una razón, respondí, sintiendo una extraña certeza de que esto era importante. Con cuidado, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Max entró primero, moviéndose con confianza por el interior oscuro de la cabaña. Marta y yo lo seguimos, nuestras linternas revelando un interior que parecía congelado en el tiempo. Había muebles cubiertos de polvo, una mesa con sillas desordenadas, y en una esquina, una chimenea que había visto días mejores. Max se dirigió hacia una mesa en el centro de la habitación, donde algo parecía captar su atención. Nos acercamos, y al iluminar la mesa con nuestras linternas, vimos un diario desgastado, cubierto de polvo pero intacto. Max se sentó junto a la mesa, mirándonos como si esperara que entendiéramos la importancia de lo que habíamos encontrado. «Esto es increíble», dijo Marta, su voz llena de asombro. «Y sí, parece que Max nos trajo aquí por una razón», respondí, sintiendo que estábamos en el umbral de un descubrimiento que cambiaría nuestras vidas. La cabaña estaba envuelta en un silencio profundo, roto solo por el suave crujido de la madera bajo nuestros pies y el ocasional susurro del viento a través de las ramas de los árboles afuera. Max se había acomodado junto a la mesa, observándonos con sus ojos atentos, como si esperara que descubriéramos el secreto que nos había llevado hasta allí. Marta y yo nos miramos, compartiendo una mezcla de asombro y curiosidad. El diario. Polvoriento sobre la mesa parecía llamarnos. Su presencia en medio de aquel lugar abandonado era innegablemente intrigante. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Marta, su voz un susurro que apenas rompía el silencio. Y creo que debemos, respondí, sintiendo una extraña urgencia por descubrir lo que contenía. Con cuidado, Marta extendió la mano y quitó el polvo acumulado sobre la portada del diario. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero aún legibles. Al abrirlo, un suave olor a papel viejo y tinta nos envolvió, un aroma que hablaba de historias olvidadas y tiempos pasados. La primera página contenía una fecha, escrita con una caligrafía elegante pero firme, 12 de marzo de 1985. Debajo de la fecha, unas pocas líneas describían un día soleado en el bosque y la llegada de un nuevo amigo, un perro al que el autor llamaba Rex. «Parece que este lugar fue el hogar de alguien hace mucho tiempo», dijo Marta, pasando las páginas con cuidado. «Y parece que Rex era su compañero», añadí, notando las menciones frecuentes al perro en las primeras entradas. Las páginas siguientes revelaban fragmentos de una vida sencilla pero llena de significado. El autor, cuyo nombre aún no habíamos descubierto, hablaba de largas caminatas por el bosque, noches junto a la chimenea y la compañía inquebrantable de Rex. Había algo profundamente conmovedor en las palabras, una sensación de paz y conexión con la naturaleza que resonaba en cada línea. «Que es como si este lugar hubiera sido un refugio para él», observó Marta, conmovida por la simplicidad y belleza de las descripciones. «Y sí, y parece que Rex fue una parte importante de su vida», respondí, sintiendo una conexión inexplicable con el autor. A medida que avanzábamos en la lectura, la historia comenzó a cambiar. Las entradas se volvían más esporádicas, y el tono más melancólico. Había menciones de una pérdida, de alguien especial que había partido, dejando al autor solo con Rex como su único consuelo. «Y debe haber sido difícil para él», dijo Marta, su voz llena de empatía. «Y sí, parece que Rex fue su apoyo en tiempos difíciles», concordé, sintiendo una profunda tristeza por el desconocido cuyas palabras estábamos leyendo. Finalmente, llegamos a una entrada que nos dejó sin aliento. En ella, el autor hablaba de su decisión de dejar la cabaña, de buscar un nuevo comienzo en otro lugar. Había una nota de despedida, dirigida a quien pudiera encontrar el diario, pidiendo que cuidaran de Rex y de la cabaña, y que recordaran el amor y la amistad que habían compartido allí. «Es increíble», dijo Marta, con lágrimas en los ojos. «Este diario es un testimonio de una vida vivida con amor y pérdida». «Y sí, y parece que Max es parte de esa historia», respondí, mirando al perro que nos había guiado hasta allí. Max nos observaba en silencio, como si comprendiera la importancia de lo que habíamos descubierto. En ese momento, supe que nuestro encuentro con él no había sido una simple coincidencia. Había algo más grande en juego, una conexión que trascendía el tiempo y el espacio.
¿Qué deberíamos hacer ahora?, preguntó Marta, su voz llena de determinación. Y creo que deberíamos cumplir con el deseo del autor, respondí, sintiendo una responsabilidad que no podía ignorar. Decidimos pasar la noche en la cabaña, sintiendo que era lo correcto. Mientras Marta preparaba un lugar para dormir, yo me aseguré de que Max estuviera cómodo, dándole agua y comida que habíamos traído con nosotros. La noche era tranquila, el cielo despejado permitía ver un manto de estrellas que brillaban con intensidad. Sentados junto a la chimenea, Marta y yo hablamos sobre el significado de nuestro descubrimiento, sobre cómo Max nos había guiado hasta allí y lo que eso significaba para nosotros. Que es como si todo estuviera conectado, dijo Marta, mirando las llamas danzantes. Y sí, como si estuviéramos destinados a encontrar este lugar, respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Max se había acurrucado junto a nosotros, su presencia reconfortante y familiar. Mientras el fuego crepitaba suavemente, supe que habíamos encontrado algo más que un simple diario. Habíamos descubierto una historia de amor y amistad que ahora formaba parte de nuestras vidas. La mañana siguiente amaneció con una luz suave que se filtraba a través de las ventanas polvorientas de la cabaña, iluminando el interior con un resplandor cálido y acogedor. Marta y yo despertamos con una sensación de serenidad, como si el lugar nos hubiera envuelto en un abrazo invisible durante la noche. Max, siempre alerta, ya estaba de pie, moviéndose con confianza por la cabaña como si la conociera de toda la vida. Después de un desayuno sencillo, decidimos explorar más a fondo la cabaña y sus alrededores. Había algo en el aire, una sensación de que aún había más por descubrir. Max nos siguió de cerca, su presencia constante y reconfortante mientras nos movíamos de habitación en habitación. La cabaña, aunque modesta, estaba llena de pequeños detalles que hablaban de la vida de su antiguo habitante. En la sala principal, encontramos estanterías llenas de libros, muchos de ellos cubiertos de polvo pero en buen estado. Había títulos de filosofía, naturaleza y poesía, todos ellos reflejando una mente curiosa y un espíritu introspectivo. Parece que era un amante de los libros, comentó Marta, pasando sus dedos por los lomos de los volúmenes. Y sí, y probablemente pasaba mucho tiempo leyendo aquí, respondí, imaginando al autor del diario sentado junto a la chimenea en las noches frías. Mientras explorábamos, encontramos una pequeña habitación que parecía haber sido un estudio. En el centro, había un escritorio cubierto de papeles y cuadernos, todos ellos cuidadosamente apilados. Max se detuvo en la entrada, observándonos con interés mientras nos acercábamos al escritorio. «Mira esto, Luis», dijo Marta, señalando un cuaderno abierto sobre la mesa. Al acercarnos, vimos que las páginas estaban llenas de dibujos y bocetos, la mayoría de ellos de la cabaña y sus alrededores. Había retratos detallados de Rex, el perro mencionado en el diario, capturado en diferentes poses y momentos del día. Los dibujos eran de una calidad sorprendente, mostrando un talento artístico que no habíamos anticipado. «Es increíble lo detallados que son», dije, admirando la habilidad del artista. «Y sí, parece que realmente amaba este lugar y a Rex», respondió Marta, pasando las páginas con cuidado. Entre los bocetos, encontramos algo que nos dejó sin palabras, un retrato de un hombre y un perro juntos, sentados en el porche de la cabaña. El hombre tenía una expresión serena, sus ojos llenos de una sabiduría tranquila, mientras que el perro, que reconocimos como Rex, estaba a su lado, mirando con devoción. «Y debe ser el autor del diario», dijo Marta, señalando el retrato. «Y sí, y parece que Rex fue su fiel compañero hasta el final», respondí, sintiendo una conexión aún más profunda con la historia. Mientras examinábamos el resto de los papeles, encontramos una carta cuidadosamente doblada entre las páginas de uno de los cuadernos. La carta, escrita con la misma caligrafía elegante que el diario, estaba dirigida a quien encontrara el lugar. «Querido lector», comenzaba la carta, «si has encontrado este lugar, significa que has descubierto mi pequeño refugio en el mundo. Aquí, en esta cabaña, he encontrado paz y compañía en la forma de mi querido Rex. Si estás leyendo esto, te pido que cuides de este lugar y, si es posible, del legado de amor que Rex y yo compartimos». La carta continuaba con instrucciones sobre cómo cuidar de la cabaña y un deseo sincero de que quien la encontrara pudiera experimentar la misma paz y felicidad que él había encontrado allí.
Es una petición hermosa, dijo Marta, su voz llena de emoción. Y sí, y creo que deberíamos honrar su deseo, respondí, sintiendo una responsabilidad que no podía ignorar. Con la carta en mano, decidimos que debíamos hacer todo lo posible para preservar el legado del autor y de Rex. Aunque no sabíamos exactamente cómo, estábamos determinados a encontrar una manera de cumplir con la última voluntad de un hombre que, aunque desconocido, se había convertido en parte de nuestras vidas. Max, que había estado observando en silencio, se acercó y se sentó junto a nosotros, como si comprendiera la importancia de lo que habíamos descubierto. En ese momento, supe que él también era parte de este legado, un vínculo viviente con el pasado que ahora formaba parte de nuestro presente. Mientras el día avanzaba, Marta y yo discutimos sobre cómo podríamos ayudar a preservar la cabaña y la historia que habíamos encontrado. Sabíamos que no podíamos hacerlo solos, pero estábamos decididos a encontrar una manera de honrar la memoria del autor y de Rex. Podríamos hablar con la gente del pueblo, sugirió Marta. Tal vez haya alguien que conozca la historia de este lugar. Y sí, y quizás podamos encontrar a alguien que quiera ayudar, respondí, sintiendo una renovada esperanza. Con un plan en mente, nos preparamos para regresar al pueblo, sabiendo que nuestro descubrimiento no solo había cambiado nuestras vidas, sino que también nos había dado una misión. Preservar el legado de amor y amistad que habíamos encontrado en el corazón del bosque. El sol brillaba alto en el cielo mientras Marta y yo conducíamos de regreso al pueblo, con Max cómodamente instalado en el asiento trasero. La cabaña y su historia seguían ocupando nuestros pensamientos, y sabíamos que había mucho más por descubrir. Decidimos que nuestra primera parada sería el mercado local, donde esperábamos encontrar a alguien que pudiera arrojar más luz sobre el pasado del lugar. El mercado estaba lleno de vida, con puestos que vendían frutas frescas, verduras, artesanías y productos locales. La gente se movía de un lado a otro, charlando animadamente y disfrutando del ambiente comunitario. Marta y yo nos dirigimos a uno de los puestos, donde una mujer mayor vendía miel casera. «Buenos días», saludó Marta con una sonrisa. «Estamos buscando información sobre una cabaña en el bosque. ¿Sabe usted algo al respecto?». La mujer, que tenía una expresión amable y ojos curiosos, nos miró con interés. «¿La cabaña?». «Sí, claro. Esa cabaña ha estado allí desde hace décadas. Solía pertenecer a un hombre llamado Don Manuel», respondió la mujer, su voz llena de nostalgia. «¿Don Manuel?», repetí, sintiendo una chispa de reconocimiento. «¿Podría contarnos más sobre él?». Y claro, Don Manuel era un hombre muy querido en el pueblo. Vivía solo en esa cabaña, pero siempre venía al mercado a comprar provisiones. Era un hombre tranquilo, amante de la naturaleza y muy sabio. Siempre tenía una palabra amable para todos, explicó la mujer, su rostro iluminándose con el recuerdo. «Y tenía un perro, ¿verdad?», preguntó Marta, queriendo confirmar nuestra teoría. «Sí, Rex. Ese perro era su sombra. Siempre estaban juntos. Don Manuel y Rex eran inseparables. Cuando Don Manuel falleció, Rex se quedó en la cabaña. Fue un momento muy triste para todos nosotros», dijo la mujer, su voz temblando ligeramente. «Que eso explica mucho», dije, sintiendo una conexión aún más profunda con la historia. «Encontramos un diario en la cabaña. Habla mucho de Rex y de su vida allí». La mujer asintió, sus ojos llenos de comprensión. Don Manuel escribía mucho. Decía que era su manera de mantener viva la memoria de su vida y de sus seres queridos. «Me alegra saber que sus palabras no se han perdido», respondió, sonriendo con tristeza. Agradecimos a la mujer por su tiempo y continuamos nuestro recorrido por el mercado, hablando con varias personas más. Cada conversación nos daba más piezas del rompecabezas, construyendo una imagen más completa de Don Manuel y su vida en la cabaña. «Parece que todos lo recuerdan con mucho cariño», observó Marta mientras caminábamos. «Y sí, y parece que Rex fue una parte fundamental de su vida», respondí, sintiendo una conexión emocional con la historia. Decidimos regresar a la cabaña para pasar más tiempo allí y seguir explorando. Sentíamos que había más por descubrir y que cada detalle nos acercaba más a entender la vida de Don Manuel y su vínculo con Rex. De vuelta en la cabaña,
Max nos siguió mientras revisábamos cada rincón, buscando más pistas sobre el pasado. En una de las habitaciones, encontramos una caja de madera escondida bajo una tabla suelta del suelo. La abrimos con cuidado y descubrimos una colección de fotografías y cartas. Las fotografías mostraban a don Manuel en diferentes etapas de su vida, siempre acompañado de Rex. Había imágenes de ellos caminando por el bosque, descansando junto a la chimenea y disfrutando de la tranquilidad de la cabaña. Cada foto era un testimonio de la profunda amistad entre el hombre y su perro. «Mira esto», dijo Marta, sosteniendo una carta que parecía especialmente importante. La carta, escrita con la misma caligrafía elegante que el diario, estaba dirigida a un amigo cercano. En ella, don Manuel hablaba de su amor por la cabaña y por Rex, y de cómo ambos le habían dado una razón para seguir adelante después de la pérdida de su esposa. «Y es una historia tan conmovedora», dije, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración por don Manuel. «Y sí, y parece que Max es parte de ese legado», respondió Marta, mirando al perro que nos había guiado hasta allí. Max, que había estado observando en silencio, se acercó y se sentó junto a nosotros, como si comprendiera la importancia de lo que habíamos descubierto. En ese momento, supe que él también era parte de esta historia, un vínculo viviente con el pasado que ahora formaba parte de nuestro presente. Pasamos el resto del día organizando las fotografías y cartas, tratando de armar una cronología de la vida de don Manuel. Cada detalle que descubríamos nos acercaba más a él y a Rex, y nos hacía sentir una profunda responsabilidad por preservar su legado. «Deberíamos hacer algo para mantener viva su memoria», dijo Marta mientras guardábamos las cartas en la caja. «Y sí, quizás podríamos convertir la cabaña en un pequeño museo o un refugio para perros», sugerí, sintiendo una renovada determinación. «Esa es una gran idea. Así, la historia de don Manuel y Rex podría inspirar a otros», respondió Marta, sonriendo. Con un plan en mente, sabíamos que teníamos mucho trabajo por delante, pero también sentíamos una profunda satisfacción por haber descubierto una historia tan hermosa y significativa. Max, como siempre, estaba a nuestro lado, su presencia reconfortante y llena de significado. Esa noche, mientras nos sentábamos junto a la chimenea, Marta y yo hablamos sobre el futuro y cómo podríamos honrar la memoria de don Manuel y Rex. Sabíamos que nuestro encuentro con Max no había sido una simple coincidencia, sino el comienzo de una nueva misión en nuestras vidas. La mañana siguiente, Marta y yo despertamos con una sensación de propósito renovado. Habíamos pasado la noche hablando sobre cómo podríamos honrar la memoria de don Manuel y Rex, y ahora estábamos listos para poner nuestros planes en acción. Max, como siempre, estaba a nuestro lado, observándonos con sus ojos llenos de sabiduría y lealtad. Decidimos que lo primero que debíamos hacer era asegurarnos de que la cabaña estuviera en buen estado. Aunque había resistido el paso del tiempo sorprendentemente bien, necesitaba algunas reparaciones y limpieza. Marta y yo nos pusimos manos a la obra, limpiando el polvo acumulado y reparando las ventanas y puertas que mostraban signos de desgaste. «Es increíble lo bien que se ha conservado todo», dijo Marta mientras barría el suelo. «Y sí, parece que don Manuel cuidó muy bien de este lugar», respondí, ajustando una de las ventanas. Mientras trabajábamos, Max nos seguía de cerca, moviéndose de una habitación a otra como si supervisara nuestro progreso. Había algo reconfortante en su presencia, una sensación de que estábamos haciendo lo correcto. Después de varias horas de trabajo, la cabaña comenzó a recuperar su antiguo esplendor. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas limpias, iluminando el interior con un resplandor cálido y acogedor. Nos sentamos en la sala principal, admirando el resultado de nuestros esfuerzos. «Está quedando hermoso», dijo Marta, sonriendo. «Y sí, y creo que don Manuel estaría orgulloso», respondí, sintiendo una profunda satisfacción. Decidimos que la siguiente etapa sería hablar con los habitantes del pueblo sobre nuestro plan de convertir la cabaña en un pequeño museo o refugio para perros. Queríamos involucrar a la comunidad y asegurarnos de que todos tuvieran la oportunidad de participar en la preservación de la historia de don Manuel y Rex. Esa tarde, regresamos al pueblo y nos dirigimos al ayuntamiento, donde esperábamos encontrar a alguien que pudiera ayudarnos a organizar una reunión comunitaria. La secretaria del ayuntamiento, una mujer amable llamada Isabel, nos recibió con una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarles?»,
preguntó Isabel, notando nuestra determinación. Encontramos la cabaña de don Manuel en el bosque y queremos convertirla en un museo o refugio para perros en su honor, explicó Marta. Nos gustaría organizar una reunión comunitaria para discutir la idea. Isabel nos miró con interés, claramente intrigada por nuestra propuesta. Esa es una idea maravillosa. Don Manuel era muy querido en este pueblo, y creo que a muchos les gustaría participar en un proyecto así, respondió, sonriendo. Puedo ayudarles a organizar la reunión. ¿Qué les parece mañana por la tarde? Sería perfecto. Muchas gracias, Isabel, dije, sintiendo una oleada de gratitud. Con la reunión organizada, pasamos el resto del día distribuyendo folletos y hablando con la gente del pueblo sobre nuestra idea. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y nos sentimos más motivados que nunca para llevar a cabo nuestro plan. Al día siguiente, la pequeña sala del ayuntamiento estaba llena de gente. Había una mezcla de curiosidad y entusiasmo en el aire mientras Marta y yo nos preparábamos para presentar nuestra propuesta. Max, como siempre, estaba a nuestro lado, observando todo con sus ojos atentos. Gracias a todos por venir, comencé, sintiendo un nudo de nervios en mi estómago. Encontramos la cabaña de don Manuel en el bosque y creemos que sería un hermoso gesto convertirla en un lugar que celebre su vida y la de su perro, Rex. Marta continuó, explicando nuestra idea de crear un pequeño museo que contara la historia de don Manuel y Rex, así como un refugio para perros que necesitaban un hogar. La audiencia escuchaba atentamente, y al final de nuestra presentación, el aplauso fue ensordecedor. Es una idea maravillosa, dijo uno de los habitantes del pueblo. Don Manuel y Rex eran una parte importante de esta comunidad, y sería un honor ayudar a preservar su memoria. Y sí, cuenten con nosotros, añadió otra persona. Podemos organizar jornadas de trabajo para limpiar y reparar la cabaña. La respuesta positiva de la comunidad nos llenó de alegría y gratitud. Sabíamos que no estaríamos solos en esta misión y que, con la ayuda de todos, podríamos hacer realidad nuestro sueño. Durante las semanas siguientes, trabajamos codo a codo con los habitantes del pueblo para transformar la cabaña. Hubo días de limpieza, reparaciones y organización, cada uno de ellos lleno de camaradería y un sentido compartido de propósito. Max, siempre presente, se convirtió en la mascota no oficial del proyecto, ganándose el cariño de todos. Finalmente, llegó el día de la inauguración. La cabaña había sido transformada en un hermoso museo que contaba la historia de don Manuel y Rex, con fotografías, cartas y objetos personales cuidadosamente exhibidos. También habíamos creado un pequeño refugio para perros en los terrenos adyacentes, ofreciendo un lugar seguro para los animales necesitados. La inauguración fue un evento emotivo, con discursos, risas y lágrimas. Marta y yo sentimos una profunda satisfacción al ver a la comunidad reunida para celebrar la vida de don Manuel y Rex, y para dar la bienvenida a los nuevos residentes del refugio. Hemos hecho algo realmente hermoso aquí, dijo Marta, tomando mi mano mientras observábamos a la gente explorar el museo y jugar con los perros. Y sí, y creo que don Manuel y Rex estarían muy orgullosos, respondí, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habíamos logrado. Max, sentado a nuestros pies, nos miró con sus ojos llenos de sabiduría y amor. Sabíamos que nuestro encuentro con él no había sido una simple coincidencia, sino el comienzo de una nueva aventura que había cambiado nuestras vidas para siempre.